Hace días que veo lo que pasa en Chile por la televisión chilena y me pregunto qué dirán los periodistas y políticos que siempre hacían referencia al modelo chileno. Ahora todos se hacen los tontos, como Macri, Lustó, Redrado, Melconian, Broda, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por todos los mensajes. Ya estamos comunicados con Carlos Heller para seguir analizando un poco en continuidad con la lectura que venía haciendo Atilio Borón en la clave de lo que pasa en cada país, pero siempre con la perspectiva regional. Así que le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, aquí analizando, decíamos, la situación de cada uno de los países, de Chile, de Bolivia, también de México, pero comprendiendo entonces el valor que tendrán las elecciones de este domingo en la Argentina con la mirada regional, ¿no? La mirada puesta en la región. Sí, y tal vez uno podría decir, más que en la región, en lo que representa el modelo neoliberal desde el punto de vista de las condiciones de vida de la gente, porque lo que ha quedado ahora al descubierto en Chile es algo que hemos dicho infinidad de veces cuando nos hablaban de los éxitos macroeconómicos del modelo chileno, o cuando elogiaban incluso a Perú, todos países donde decían que se aplicaba con eficiencia la receta y bueno, vemos cuáles son los resultados, ¿no? Y vos sabés que, ¿por qué digo global? Ayer se conoció, todavía tiene poca difusión, estos días seguramente se extenderá más, el Credit Suisse, un banco suizo conocido, hace todos los años un informe sobre la riqueza y apareció el informe y en un anticipo de ese informe dice que el patrimonio global de los multimillonarios sumó, es decir, creció en 360 billones de dólares, escuchaste, ¿no? Billones con B larga, entre mediados del 2018 y mediados de este año, y que aumentó un 2,4 la cantidad de personas que tienen riquezas superiores a los 1.000 millones de dólares, lo que profundiza, dice, el tema, te lo voy a leer textual, la continuidad de una fuerte desigualdad, esto lo dice el Credit Suisse, una fuerte desigualdad en un mundo donde el 45% de la riqueza mundial está en manos del 1% más rico, mientras que la mitad de la población más pobre tiene menos del 1% del patrimonio económico global. Si esto no es violencia, ¿qué sería violencia, no, Carlos? Claro, por eso te digo, es un número catastrófico, ¿no? Desde el punto de vista de lo que representa. Casi el 60% de la población mundial, dice, tiene menos de 10.000 dólares de patrimonio. Es impresionante y me parece que hay que repasarlo para tener claridad. Vos decís que el informe del Credit Suisse... lo dice el Credit Suisse. Exacto, y de todas maneras vos siempre... El más rico... Sí, acumula... Tiene el 45% de la riqueza mundial. Es decir, la mitad para decir los números redondos, de la riqueza del mundo, la tiene el 1% de la población. Y en el otro extremo... La mitad de la población tiene el 1% de la riqueza mundial. Es impresionante. Es decir, un 1% tiene el 45%, el 1% de la gente tiene el 45% de la riqueza, y el 50% de la gente tiene el 1% de la riqueza. Este dato solo te explica todas las crisis que hay, te explica las crisis migratorias, todas las cuestiones que hoy se observan en el mundo, porque además ratifican algo que nosotros no nos cansamos de repetir, de que no es un problema de escasez, sino de distribución, de que es un mundo inmensamente rico y perversamente distribuido, o acumulada más que distribuida esa riqueza, lo que genera todas estas cuestiones. Entonces cuando te vas a Chile, en Chile te presentan un escenario de que la gente se enojó por el boleto,
pero el boleto es la última gota del vaso, ¿no? Ayer leíamos tuit que publicó Gary Medel, Sí. el futbolista, donde él habla y publica un cartelito, ¿no? Creo que vale la pena incluso leerlo. Dice Gary Medel: el descontento de Chile es evidente, ojalá las autoridades escuchen al pueblo y dejen de jugar con él, es hora que se pronuncien y dejen el silencio para que la violencia no siga. Y luego hay una suerte de cartel que dice: no es el metro, es la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, los sueldos de los parlamentarios, el aumento de la luz, el aumento de la benzina, el robo de las Fuerzas Armadas, el perdonazo a los empresarios, es la dignidad de una sociedad. Uno podría simplificarlo y decir: es el modelo, y es así, es el modelo. Es el mismo modelo. Ten en cuenta que Piñera, igual que Macri, son miembros de la Fundación Libertad, de la cual también Mariano Rajoy es otro calificado integrante, y que creo que preside, o en la que siempre aparece Vargas Llosa con sus discursos y recomendaciones, que es algo así como uno de los centros ideológicos del pensamiento neoliberal, y que se le han pasado ensalzando los éxitos logrados en estos países a los que permanentemente ponen como referencia. España también fue durante mucho tiempo referencia cuando Aznar y luego Rajoy la gobernaban, ¿no? Hasta que quedó al descubierto todo lo que allí pasaba, y bueno, y que generó cambios en la conducción política de España. Y esta crisis que hoy tenés en América Latina es así. Mirá Ecuador. Ganó Lenín Moreno como una continuidad de Correa. Fue el candidato de Correa. Y asumió y empezó a hacer exactamente lo contrario. E incluso cuando explota la crisis, cuando en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional introduce fuertes medidas de ajuste que generan la reacción popular de los sectores más castigados, en particular allí del sector indígena, y más allá de todas las cuestiones que se puedan analizar, de cómo se comportó ese mismo sector durante el gobierno de Correa y de los liderazgos que tiene y demás, lo cierto es que todo está mostrando que todas estas políticas lo que hacen es siempre lo mismo, es decir, seguir extrayendo riqueza residual de los sectores más débiles de la sociedad para concentrarlo en poquísimas manos. Carlos, la pregunta en algún punto y en función de las distintas... Un poquito más fuerte, pedí. De los distintos recorridos que tiene, bueno, la sociedad ecuatoriana, que es bien distinta a la chilena, bien distinta a la argentina y a la boliviana, digo, por poner los 4 países que en este momento estamos analizando. Perdón, y la mexicana hasta que ganó López Obrador. Sí, efectivamente, también. Porque era otra que era exhibida como modelo. La construcción política para canalizar los descontentos de los modelos de exclusión son bien distintas, ¿no? Y ahí te quería preguntar si vos crees que, por ejemplo, en Chile son expresiones de descontento de algunos elementos en concreto, pero aceptando efectivamente el modelo, o estás analizando por lo que ves, o quizá muy pronto, una crítica a la matriz ya neoliberal del modelo chileno. Bueno, yo creo que sin duda es una crítica a la matriz neoliberal que seguramente por distintas razones ha estado contenida o no se ha expresado. Hablamos de esto muchas veces nosotros, Pablo, de que Chile, que era presentado como el modelo porque tenía superávit fiscal y porque tenía desregulado el sistema de pensiones y porque tenía desregulado el trabajo y demás, era un país de una minoría muy rica y una inmensa mayoría sometida que por diversas razones se la aguantaba, ¿no es cierto? Lo que están diciendo ahora, estuvimos 30 años callados, no aguantamos más. Ahora, ¿cuánto ha quedado destruido
el sistema político, gremial, etcétera, en Chile, yo no lo conozco en profundidad para dar una opinión seria, pero también veo que detrás de la protesta espontánea han aparecido los sindicatos, es decir, y hay un hecho cierto. Piñera tuvo que llamar hoy a una reunión a los líderes de los partidos políticos para intentar contener algo que se le está yendo de la mano y que desborda. Sí, también es cierto que volvió atrás el sábado con la medida detonante e incluso prometió otras cuestiones vinculadas a la jubilación, a los medicamentos, y aún así la situación no se calma, es decir, no es un tema de meros anuncios, ¿no? Claro. Vos fíjate una cosa, en esa secuencia que vos hiciste, sí. Primero volvió atrás con esa medida que detonante, pero también dijo, estamos en guerra. Así es. Y pocas horas después tuvo que salir a decir, vamos a revisar las pensiones, la salud, la educación, porque Chile tiene problemas gravísimos. No sé que los estudiantes realmente quedan endeudadísimos aquellos que estudian en Chile con el sistema educativo y tienen que devolver durante mucho tiempo esa inversión que se hace en ellos. Es decir, la salud, prácticamente salud estatal no hay, y es conocido que la gente tiene gravísimos problemas de atención sanitaria. Entonces, hay una contención que cuando se suelta es lo de siempre, es estar sentado arriba del resorte, y cuando el resorte se libera se expande con toda su amplitud. Entonces vos le decís, son revoltosos, son esto, son lo otro. Es bronca contenida mucho tiempo. Y Carlos, en la lectura de las elecciones que habrá este domingo, Atilio Borón nos decía que Alberto Fernández puede ser un elemento catalizador, ordenador, si querés, en la región junto con AMLO, ¿no? Con López Obrador. ¿Vos crees que esto podría leerse también en esa línea? Bueno, a ver, si querés te lo digo al revés, sería deseable. Habida cuenta de que la región tiene países, digamos, grandes, y el más grande de todos hoy no puede ser un articulador de la integración regional, más bien todo lo contrario. Estoy hablando claramente del Brasil con Bolsonaro de presidente. Un eje de Argentina y México sería interesante desde el punto de vista de intentar reconstruir los instrumentos de integración regional, que es una herramienta fundamental, además, que el conjunto de nuestras naciones tienen para enfrentar todos estos desafíos de la crisis global. Yo insisto en que el contexto global que tenemos por delante está lleno de amenazas, es decir, los documentos del Fondo, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, etcétera, todos preanuncian desaceleración de la actividad económica, desaceleración del comercio, y dicen claramente que eso va a ir en detrimento de los países en vías de desarrollo, particularmente de aquellos que están muy endeudados. Es decir, que entramos en todas las listas nosotros, ¿no? Cosa que no podemos pasar por alto cuando uno analiza lo que viene por delante. Es decir, esa inserción en el mundo que nos generó la gestión del gobierno de Cambiemos, que se expresa en el endeudamiento, en la total subordinación a las políticas de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, tiene consecuencias de todo tipo para países como la Argentina, y sería imprescindible que ese camino se comience a desandar. Y en ese marco es mucho más probable que eso se pueda hacer con alianzas, con socios que van en la misma dirección, que hacerlo en solitario.
Seguramente, y pensaba con esta perspectiva que tenés de generar alianzas y no estar haciéndolo en solitario, frente al comienzo de la columna que tuviste con estos niveles de desigualdad históricos y preocupantes. ¿Se podría trabajar en un consorcio mundial o cómo ves la posibilidad de, evidentemente lo que hay que cambiar también es el sistema, ¿no? Pero esa redistribución de riquezas, ¿cómo sería posible? Claro, que el tema del neoliberalismo es una cuestión, digamos, central, global, y está instalada en los países centrales. Yo tengo, y lo digo siempre, entusiasmo cuando miro lo que está pasando al interior de los países centrales, donde esta etapa del capitalismo globalizado y financiarizado tuvo inicio, Inglaterra y Estados Unidos. Ayer leía una nota que salió en el diario El País, que está titulada, dice, Sanders y Ocasio-Cortez suman fuerzas para llevar la revolución progresista a la Casa Blanca. Y hablan del crecimiento que tiene este progresismo demócrata, es decir, lo que podríamos llamar la izquierda del Partido Demócrata, o algo por el estilo, que está marcando que ahí también, y el problema está en discusión. Ocasio-Cortez, la joven diputada que fue electa en las últimas elecciones, decía, hablando de los Estados Unidos, este es un país que determina el futuro de los niños por donde nacen. Y agregaba, hay que cambiar la lógica fundamental del sistema. Vos fíjate que eso se podría aplicar a cualquier país. No se trata de desafiar a Trump, sino del sistema sobre el que él se sustenta. Mirá qué parecido a lo que decíamos nosotros. No es Macri, es el modelo. Claro. ¿No es cierto? Entonces, acá hay un tema global. En Inglaterra tenés el laborismo que está allí con la perspectiva de una elección que no parece lejana y con grandes chances de ganar. Y cuando vos lees el programa del laborismo inglés, ves que todas estas mismas cuestiones son las que nos preocupan en países como la Argentina. Es decir, la globalización ha instalado, entre otras cosas, que haya problemas comunes en los países centrales y en los países periféricos, aunque siempre son más graves en los periféricos, porque el concepto básico es que la globalización está hecha alrededor de las empresas y no alrededor de las naciones. Y esto genera esas contradicciones de que por de pronto te aparezca alguien como Trump levantando políticas proteccionistas que a veces confunden, pero que están en el centro de la escena. Sigo mirando mientras hablo la nota que hago referencia. Sanders dice, los multimillonarios no deberían existir. Hay que elevar los impuestos a los más ricos y a las empresas. Las grandes corporaciones deben dar acciones a sus empleados que tengan el 20% del capital, así como que puedan tener el 45% de los consejeros que integran sus directorios. Ahora lo dice. Es una cosa imposible, pero fíjate lo que están hablando. Claro. Respecto al sistema sanitario... No, imposible hoy, pero te va marcando un mojón hacia adelante. Por eso te digo, sí, pero obvio. es imposible porque estoy leyendo el informe de Credit Suisse, la cantidad de millonarios alrededor del globo y la mayoría están en Estados Unidos, 19.946. Están en Estados Unidos. Y él lo dice desde Estados Unidos, ¿no? Claro, pero por eso también es importante lo que pasa al interior de Estados Unidos. Y vos fijate que uno de los caballitos de batalla en Estados Unidos en este momento tiene que ver con el sistema de salud, que también está en crisis en un país como Chile. Es decir, que, vuelvo a repetir, es el modelo. La alcaldesa de Puerto Rico dice, yo no apoyé a Sanders en las primarias del 2016, pero veo que está comprometido con cambiar nuestras vidas. Debe ganar porque hay un hombre o una mujer que debe elegir entre si compra la insulina o compra la comida.
El gobierno tiene que estar para servir a la gente, no solo a los que están en el 1%. Los ricos viven 15 años más que los pobres. La pobreza es una sentencia de muerte. Estoy hablando de Estados Unidos. Sí, sí. Sí, pero lo de optar por medicamentos o comer es nuestra realidad, ¿no? Bueno, pero es algo que tampoco es una novedad para los argentinos. Está claro. Lo vemos todos los días con los jubilados, Sí, sí. que en general la tienen más grave. Algunos tienen que ni para medicamentos ni para comer, ¿no? Estos que comen una vez por día y todas estas cosas que hemos escuchado. Pero no seamos pesimistas, porque ya el viernes no vamos a poder hablar. Bueno, es cierto que las noticias regionales le despiertan a uno, por supuesto, lecturas que son de ocupación más que de preocupación, pero a la vez el reconocimiento que hacíamos hace un rato con Pablo, por supuesto, de que el domingo hay una oportunidad histórica de modificar la situación del país y a través del voto, ¿no? Luego del aprendizaje de 2001. Así es. Hoy en Ámbito hay una nota, dice señales de los nuevos tiempos. El JP Morgan se fue de la bolsa y Martino deja de ser el CEO del HSBC. Martino, el actual CEO del banco HSBC, fue duramente acusado por las maniobras de fuga de capitales durante la gestión anterior, incluso quedó inhabilitado para ejercer su cargo. Luego se convirtió en el banquero, digamos, del sistema y el más allegado al presidente de la nación. Y por alguna razón, el banco decidió esta semana su traslado a Europa, creo que Europa, sí. Lo sacan de acá rápidamente. Quiere decir que, lo digo un poco porque me parece que también forma parte de la lectura que todos hacen, excepto Macri, del resultado de las elecciones del domingo. Así es, Carlos, si vamos camino a ese domingo, nos vamos a reencontrar el viernes directamente contigo. El viernes nos vamos a reencontrar, pero vamos a estar... El viernes podemos seguir hablando de Sanders, de la riqueza del mundo, del neoliberalismo y demás, pero no vamos a poder hablar de las elecciones del domingo. Bueno, podremos hacer lecturas generales, no podremos dar ni encuestas ni hacerlo de manera político-partidaria, pero sí podemos leer en general. Y podremos hablar de Copa Libertadores también. Te voy a decir como el viernes, que te vaya bien. No se confundan, miren. Ayer contaba en una rueda de amigos que hace unos cuantos años, en una eliminatoria entre Boca y River de Libertadores, Boca perdió el partido de ida 2-0. Y después del partido, con los que voy siempre a la cancha, fuimos a donde íbamos siempre después de los partidos, en esa época, a Luc, en la Costanera, un restaurante que no existe más. Y en una mesa contigua estaba un grupo de directivos de River de aquel entonces, con los que teníamos una cordial relación con los chichoneos inevitables. Claro. Y entonces muy gentilmente me mandaron una botella de champán a la mesa, y a la distancia me sobraban brindando. Sí. Y entonces yo me di vuelta y en voz alta le dije, miren que terminó el primer tiempo, El próximo miércoles, era en aquel momento, se juega el segundo tiempo. Sí. Nos vemos el miércoles que viene a la noche acá. Yo fui a Luc y ellos no vinieron. Pero te voy a decir algo, y ya lamentablemente hay que ir a las noticias aquí en Radio Colonia. Vos tenés pensamientos colectivos. Hacenos un favor y que hoy, que te vaya bien. Vamos a ver, dale, nos hablamos nosotros el viernes. El jueves estás con Roberto Caballero. Nos hablamos. Pero acompañanos, Carlos, dale, danos una ola para el domingo. Aunque no hay que decirlo
Vamos a repetir la cábala el domingo. Por supuesto, y yo dije el otro día, todos sentados en el mismo lugar a comer lo mismo y con la misma ropa, ¿puede ser? Yo no me acuerdo qué ropa tenía, pero puede ser. Dale. Bueno, nos reencontramos el viernes, dale. Un abrazo. Un gran abrazo. 9:02 de la mañana, las disculpas al noticiero de Radio Colonia. La bienvenida a Roberto Caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué Buen día, vocecita. Pablito, Cintia. Hola, Robert. Póngale garra, acaba 4 días al domingo, dale. No, garra, tengo lo que no tengo es voz. Pero... Le sale más sensual. ¿Qué? Bueno, chicos, gracias. Nos vamos al encuentro, Vamos, al Noelia. pase.